Hola jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Pues hoy vamos a continuar con las clases de controladores electrónicos, ¿verdad? Y hoy vamos a obtener la función de transferencia de este circuito que es un amplificador inversor, ¿verdad? Tiene la entrada a la terminal negativa. Vamos a obtener su función de transferencia, pero la vamos a obtener bajo el enfoque de impedancias. Muy bien. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es pues pasar el circuito como lo tenemos aquí del lado izquierdo, pasarlo a impedancias como está en el lado derecho. Tenemos que obtener sus impedancias. Entonces la impedancia Z1 pues no hay problema, ¿verdad? Porque la impedancia Z1 va a ser igual a R1. Pero la impedancia Z2 es el arreglo en paralelo de estas dos impedancias, ¿verdad? De la resistencia y del capacitor. Y bueno, si empezamos con esta impedancia que es la Z2, pues aquí vamos a hacer su ecuación ahí para que la recuerden. Y entonces tenemos que Z2, la impedancia Z2 es igual, o le puse un 0, es igual a el paralelo de estas dos, ¿verdad? Y esta es como queda. Queda pues la impedancia de la resistencia, vamos a ponerlo así, la impedancia de la resistencia 2 por la impedancia del capacitor. Aquí esta parte tenía que haberle puesto una división, ¿verdad? Porque esta es una división, entonces nada más lo copio y lo pego ahí. Voy a quitar esta parte de aquí. Dije quitar. Ok, lo voy a poner aquí para que se vea clarito. Entonces tenemos la impedancia de la resistencia por la impedancia del capacitor. Y esto es sobre la impedancia de la resistencia 2 más la impedancia del capacitor. Ok, entonces esta pues ya la tengo hecha, esta va a ser esta de aquí, entonces esta me la voy a traer, ¿verdad? Me lo voy a traer aquí y le voy a poner una letra un poquito más grande para que se vea bien. Yo creo que le voy a poner 22. Ahí está. Ok, entonces nosotros sabemos que la impedancia de la resistencia 2 pues es simplemente es la resistencia, ¿verdad? Es R2. Entonces aquí voy a poner R2, voy a sustituir ya los valores de las impedancias y la impedancia en el capacitor pues es 1 sobre CS. Aquí hay que ponerle la división, ¿verdad? Para que se vea bien. Y aquí es 1 sobre C por S. Y esto de aquí, de ZC, lo borro. Queda así, ¿verdad? Entonces aquí, pues otra vez simplemente tengo R2 y esta de aquí. La voy a copiar y la voy a pegar en esta parte de aquí. Y así me queda la formulita para la impedancia Z2. Ok, entonces esta, pues vamos a simplificarlo, ¿verdad? Esto es igual. Vamos a hacer la división aquí. Ahí la tenemos. Y en este, pues va a quedar de esta forma. Aquí va a quedar R2 sobre CS. Y aquí nos va a quedar, también tenemos una división, ¿verdad? Aquí nos va a quedar R2 por CS más 1
y todo esto sobre CS. Ahí ya tenemos nuestra función de transferencia. Vamos a seguir simplificando. Aquí la voy a copiar para que irnos por partes. Entonces, pues voy a quitar todo esto, ¿verdad? Ah, sí, cierto, ¿verdad? Voy a quitar todo. Ahí la copio y la pego por cuestión del tamaño de letra. Entonces aquí, por ejemplo, no pues tenemos en nuestra ecuación, también va a ser una división, ¿verdad? Uy. Ahí. Ahí queda, entonces este CS se elimina con este CS y arriba simplemente nos queda R2 y en el denominador nos queda este término de aquí. Y así nos queda R2 sobre R2 por CS más 1. Esa va a ser la función de la transferencia, bueno, más bien va a ser la impedancia Z2. Ahí tenemos Z2 y bueno, Z1 ya dijimos que es R1 nada más. Y ahora vamos a ver qué sigue. Ya tenemos nuestras dos impedancias. Aquí voy a copiarla para tener las dos impedancias, ¿verdad? Control C, Control V. Y entonces tengo Z2, tengo Z1, que va a ser igual a R1. Ya tengo mis dos impedancias. ¿La socialización socializa? Ya bien padre, ¿verdad? Muy bien. Entonces me voy a regresar aquí a esta parte porque necesitamos obtener la función de transferencia de esta pero por ejemplo, si están de este circuito. Entonces pues lo voy a poner hasta acá. Y él simplemente imitaba lo que otros hacían. Quítate tú, quítate. Ok, entonces ahí ya tenemos nuestra expresión, nuestro circuito, y me traigo estos dos. Claro. Donde ya tenemos los valores de nuestra impedancia Z1, tenemos Z2, que son estos dos de aquí, y ahora tenemos que hacer el análisis de este circuito. Aquí, pues hay que recordar que sí, E' de Z, E' de S es aproximadamente igual a 0. Entonces, yo creo que conviene recordar, ¿verdad? Vamos a ponerlo en un cuadro de texto. Sí, y aquí en este cuadro de texto yo voy a poner que E1 de S es aproximadamente igual a 0. Entonces aquí yo ya estoy diciendo que E1 de S es igual a 0. Vamos a cambiarle el tamaño de letra. Dijimos que a 22, ¿verdad? Bueno, no lo hice. 22. E1 de E'. Este es E', no es E1, es E'. Uy. Ahí está. E' de S es igual a 0, entonces aquí no hay voltaje, ¿verdad? Tampoco tenemos flujo de corriente hacia el interior de nuestro amplificador operacional. Entonces, pues el flujo de corriente que tenemos es a través de la impedancia Z1 y esa misma corriente viene a través de la impedancia Z2, ¿verdad? Entonces, de aquí podemos nosotros poner que la impedancia a través de Z1 pues es la misma, es igual a la impedancia de Z2. No, ¿Y cómo estaba esta ecuación? Así sí, lo voy a poner que va a influir muchísimo, sí. Como primero lo voy a poner así. ¿Se va a quedar contigo? Vamos a ponerlo como que la corriente de S y de S a través de Z1 en Z1, ahí no estoy multiplicando, nada más estoy diciendo que es la corriente de S en Z1, pues es igual a la corriente de S a través de la impedancia Z2. Entonces estas son No, hermoso.
son nuestras corrientes, y dijimos que la corriente en ¿Y ese por S1, quién? ¿Por parte tuya o vamos de a tu poner esposo? una formulita, vamos a copiar esta de aquí por el tamaño, Pero ella no, ahorita esa no me la está voy a bien, traer no se aquí, quedó con el niño. y aquí, pues bueno, voy a ponerle así. Y tenemos que la corriente a través de la impedancia Ajá. Z1, pues viene siendo EI ds menos Oh my God. E' ds sobre Sí. Z1 ds, ¿verdad? Entonces aquí si lo escribimos, Ajá. hay que poner una división Ajá. por la ecuación, Ajá. ¿verdad? Hay que borrar todo Claro. esto. Entonces aquí tenemos que es EI ds menos esta E' Pues sí. ds Claro. Ajá. prima ds sobre Z1, ¿verdad? Sobre Z1 ds. Entonces tenemos Z1 ds. Y esto es igual, ponemos otra vez nuestra división, y esto va a ser E' ds menos E0 ds sobre Z2 ds, ¿verdad? Que viene siendo la corriente, voltaje sobre resistencia. Entonces aquí yo tengo E' ds menos E0, Ajá. o sea la salida, ds, y este No, sobre igual que la mía, se llama Z2 igual. ds, ¿verdad? Z2 ds. Entonces ya tenemos nuestras ecuaciones. Ahora lo que sigue, pues es Claro. sustituir los valores. Ya puede apoyar. Eso lo voy a poner ahí, lo voy a copiar y lo voy a poner por aquí. Entonces Z1 ds es R1, aquí Ajá. pongo R1, Ajá. R1, quito ese paréntesis que me quedó, y Z2 ds, pues es este término de aquí, ¿verdad? Entonces aquí lo voy a copiar. Claro. Claro. Sí, es que eso está complejo. Ahí le pongo un control B y lo quito. Ok, y aquí pues también hay que recordar un detalle, ¿verdad? La diferencia entre estos dos es aproximadamente 0, entonces E' ds es 0, y entonces aquí pues podemos quitarlo de aquí, ¿verdad? Si este es 0, este lo podemos quitar, y vamos a quitarlo aquí de una vez ya para que nos quede. Híjole, Nos es queda que así. eso es un descontrol para el niño. Eso que esté de esa manera. Y este lo Sí se quitamos adapta, ¿no? también. Nos queda de esa forma, ¿verdad? Entonces, pues es 0, está la salida. Déjame te pongo Muy bien. L. Entonces aquí ¿Cómo ya tenemos que recibe dejar el como a las voltaje de 5? salida sobre el voltaje de entrada, ¿verdad? Ok, O tú dime entonces a qué hora se te vamos hace más a fácil copiar también. esto de aquí. Lo voy a poner aquí. Ahorita en lo que Pues el reacomodamos. maestro Magro me dijo que Entonces hasta es el mañana. voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Este de No sé, es aquí que como no tengo lo voy a los tomar, horarios. lo voy a poner aquí. Ajá. No se deja. Ok, mejor voy a escribir una nueva. Oye, de verdad, por cierto, yo no sé cómo comunicarme con esa maestra. Muy bien, entonces aquí voy Oye, a tener pero ¿tiene su E0ds. número de ella para ver si me puede, para encontrar su Uy, grupo y ¿qué hice? conectarme? Porque sí me quedé pensando ahora en la reunión del Cero. preescolar. Yo dije, es que no sabía si era tu De pupila S. o ella era maestra A con lo un mejor lo grupo. voy a borrar, ya me hice bolas. Ok, vamos a hacer una fórmula nueva, porque ahí con esa ya me estoy trabando, ¿verdad? Entonces Ay, sí, mejor hacer porque- una nueva.
Sí. Vamos a traer este para aquí y vamos a poner ¿Me crees que no que he visto aquí el de la arriba manzanita? tenemos No he E0 no he podido ver. DS. Y es que sí, Vamos pues a me cambiarle el interesa tamaño. también empezar a hacerlo yo, porque ya ves que no tiene conocimientos en Israel. Entonces, como Y este que va a quedar de sobre repente tengo que, pues IDS. me interesa como que apoyarlo un poquito más, ¿no? En el sentido de, mire, ahora hay que hacer esto, ahora hay que hacer Aquí esto, está ahora multiplicando, hagamos lo esto, paso dividiendo. para que pues también activarse un poquito más y aprenda rápido también. Y le pongo ya el igual, hago el otro signo, el otro de Porque ya la no otra sé qué división. tan bueno, aquí entre nos, es que Aquí ya no ya sé, lo me siento pongo, ¿verdad? confundida. Entonces tengo E0DS, Me este está siento dividiendo, confundida lo aquí paso entre nos. multiplicando, vamos a copiarlo, sí, vamos a copiarlo para No, no tardarnos. bueno, es que ya vi, saliste de la normal, ¿verdad? También. Entonces, Es que ya ves cómo son a veces los asesores, uy, entonces estoy como que en me un estoy punto trabando en el mucho. que me quieren dejar Bueno, este va aquí, como que la decisión ese va aquí y aquí va, abajo va de qué tan R1. conveniente puede ser que me quede No es con él, cierto. porque dicen que no saliente del documento. Ok, muy bien, ¿Tú crees entonces que ya sí me tenemos pueda, por esto, ejemplo, en este caso apoyar el este de maestro? aquí, vamos a ponernos aquí lleva el signo negativo, entonces estamos de esa forma y vamos a simplificar esto de aquí, ¿verdad? Y entonces para simplificar esto, aquí me voy al final, le pongo igual, y entonces vamos a hacer la regla del sándwich, ¿verdad? Entonces es numerador por el denominador acá, entonces queda R2 por 1 y aquí vamos a poner este de aquí. Ok, entonces aquí nos queda R2 y en el denominador pues tenemos R2S más 1 por R1. Entonces pues vamos a poner aquí R1 para separarlo. R1 y aquí vamos a insertar otra de esta forma, de tal forma que tengamos aquí 1 sobre pues R2 también me puede apoyar para S el más 1. Sí, pues ya. Ay, Entonces lo muchas gracias copiamos, por tu lo ponemos orientación. aquí Me sentía un poquito cerrada con eso. y entonces ya Bueno, obtuvimos nuestra regresando al función de hermosísimo transferencia, de ¿verdad? Esban. Ahí después de tanto que me Entonces, enrollo con las fórmulas, hola. pero bueno, ya está, en nombre sea de Dios. Sí. Hola, Lo voy a ¿cómo hacer estás? un poquitín para arriba. Voy a quitar esta parte de aquí. Hola, el Con Esban. igual. ¿Cómo estás? Y aquí le voy a poner su signo negativo. Y entonces ahí ya pues ya tenemos nuestra función de transferencia para este circuito, ¿sale? Bueno, entonces, bueno, hay una disculpa por estarme trabando al hacer las ecuaciones, he estado pensando en hacerlas, en estarlas escribiendo, ahí y anticiparle lo que pues va a usando suceder. el lápiz En este caso, o hacerlas así, y entonces pues lo voy a hacer donde me sienta más cómodo, donde me trabe menos, ¿verdad? Pero aquí ya tuvimos, por fortuna ya obtuvimos nuestra función de transferencia que estábamos buscando. Entonces aquí pues lo que hay que ver es que lo primero que hacemos, lo primero que hicimos en esta clase pues fue pasar del circuito como lo tenemos de esta forma a pasarlo a impedancias, ¿verdad? Obtuvimos las impedancias Z2 y Z1, y ya que obtuvimos las impedancias Z2 y Z1, obtenemos la función de transferencia. Sustituimos los valores aquí en esta de aquí, que es la principal ecuación, ¿verdad? Donde igualamos las corrientes. Entonces, vamos a marcarla. Aquí esta ecuación nos sirve para igualar las ecuaciones, y ya aquí pues vamos sustituyendo todo, sustituimos y simplificamos, ¿verdad? Y llegamos a nuestra función de transferencia. Bueno, voy a ir pensando en qué software lo hago que me trabe menos para evitar todos esos atorones, pero ahí vamos. Bueno, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo
y nos vemos en el Ajá. próximo video.